Buenos días, hermanos. ¿Se escucha, no? Sí. Déjenme apago acá. ¿Cómo estamos? Bendecidos. No, los quiero ver animados porque el nervioso soy yo, no ustedes. ¿Cómo que? Amén, ¿verdad? Sí. ¿Qué les iré a decir, va? Bueno, primeramente, pues, saben mucho, ¿verdad? Pues yo nunca he predicado, es mi primera vez. Ahí un poquito, me ha tocado dar clases antes, ¿verdad? Era profesor y me daba mucha risa porque cuando la primera vez que di clases, lo primero que me dijeron fue: nunca digas que estás nervioso, nunca digas que es tu primera vez, ¿sí? O sea, un churro de cosas así como que esto nunca le debes decir, ¿no? O sea, porque ellos van a notar, ¿no? Que estás nervioso, pero no, aquí al contrario, o sea, pues, la verdad me siento en confianza, ¿va? Yo sé que pues Dios es el que va a hablar, ¿no? Pero sí me encuentro muy agradecido con Dios de que me dé la oportunidad. Entonces, si me ven que de repente hago cosas que no van, no se me asusten. Igual no estoy acostumbrado a usar esta cosa, entonces de repente me voy a andar ahí moviendo mucho, pero bueno, que sea Dios, ¿no? Que sea Dios el que hable y la verdad, sinceramente, que quisiera que, como Él le exhortó mi vida con este mensaje, quisiera que todos saliéramos exhortados, ¿no? O al menos que hablara algo en nuestro corazón. Bueno, de lo que les voy a hablar un poquito, bueno, primeramente voy a orar otra vez, ¿no? Para que sea Dios el que hable. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias, Padre, son nuevas cada mañana, Señor. Y yo sé que fue por tu gracia que estamos hoy aquí en esta tu casa, Señor. Venimos gozosos, Padre, y venimos con gusto, Padre, para alabarte a ti, Padre, para glorificarte a ti, Señor. Que todo lo que se haga en este lugar, Señor, sea para ti, Padre, que no sea para vanagloriar a nadie, Señor, sino que tú seas honrado, Padre, y tú seas glorificado en medio de todo este lugar, Señor. Te pido, Señor, que me uses, Padre. Quiero ser un instrumento en tus manos, Padre, para que tú traigas, Padre, palabras, Señor, de vida eterna, Señor, a mis hermanos y a mí, Señor, como lo hiciste, Padre. Que pueda expresar, Señor, con claridad, Señor, qué es lo que tú hablaste en mi vida, Señor. Quita todo nervio, Padre. Yo sé que a veces es bueno, Señor, pero te pido, Señor, que quites todo nervio, Padre, para que tú puedas hablar, Padre, y digas lo que quieras decir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, creo que unos ya saben, ¿no? Muchos no suena muy, ¿no? Muchos de la alabanza estamos viendo un estudio que es de Apocalipsis. Todos hemos leído Apocalipsis o al menos sabemos de qué trata el libro de Apocalipsis. O de plano nunca lo hemos visto. Bueno, sí, más o menos. Bueno, nosotros vamos como en el capítulo 17 más o menos. Y una de las veces que yo me puse pues estudiamos todo, ¿no? Llegamos el jueves y se supone que cada quien ya tuvo que haber estudiado, ¿no? El capítulo. Entonces, una de esas veces me topé con una visión y con ellos no la compartí, me la quedé para mí, ¿no? Dios me habló, pero yo sabía que era por algo y era para este momento, ¿no? Él me hizo, ¿no? Algo me decía que no lo compartiera, ¿no? Que lo dejara para mí, ¿no? Fue exhortación para mí. Y no sé si muchos la conocen, se llama el Valle de los Huesos Secos. ¿Sí? ¿Todos la conocemos? ¿No la conocemos? Amén, amén. Ok, entonces más o menos saben por dónde va, ¿no? Esto. Yo lo centré como en dos cosas, ¿no? Lo primero que me hablaba Dios va a hablar mucho de la esperanza, ¿sí? Y lo otro va a hablar de la confianza en Dios. Y la verdad, Dios exhortó mucho mi vida con esto, ¿no? Antes de entrar de lleno a eso, no sé si todos los que hemos estado viniendo o tenemos un tiempo ya viniendo, nos dimos cuenta que el pastor ha estado hablando de los profetas. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuáles profetas? Más o menos. De hecho, la verdad me puse a investigar o sea, recordar de lo que habíamos visto. Y dije, caray, ya llevamos un chorro, ¿no? Sí, llevamos como medio año o más, ¿verdad? Más, un año y medio, viendo los profetas, ¿no? Y ya veíamos los profetas menores. Antes de entrar a lo que es esta visión, quisiera darles como que un pequeño resumen, ¿no? De qué es esto. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? No sé si me puedas apoyar, Manguito, ponerme la primera imagen. A ver si veo. No, esa no, la otra.
No, la otra. Perdón. Bueno, ahí, no sé si alcancen a ver, déjenme hago para acá. ¿Sí se alcanza a ver? No sé si recuerden que el pastor nos decía que los profetas se dividían en dos, ¿no? Que eran profetas mayores y profetas menores. ¿Sí? Si se fijan, ahí hay algunos, ¿no? Si vemos los menores, pues son bastantes. ¿Sí? De hecho, pues fue lo que estuvo predicando el pastor, ¿no? Todos los profetas menores. De la visión que yo les voy a hablar viene de los profetas mayores, ¿sí? Que es de Ezequiel. De hecho, es esta visión. ¿Puedes ponerla otra vez, por favor? La que no es de los huesos. Bueno, entonces, ahorita les explico un poquito qué es profeta mayor y profeta menor, ¿no? Otra representación que se podía hacer de los profetas es en base a la caída, la caída con Babilonia. Todos recordamos esa historia, o más o menos, ¿sí? Bueno, entonces, ese es un evento muy, muy grande, ¿no? En la historia, de la iglesia, que es cuando Nabucodonosor va, el rey, ¿cómo? El rey de los babilonios conquistó Israel, ¿sí? Esta otra grafiquita que les estoy poniendo se está diferenciando los profetas en base a este suceso, ¿sí? Eso quiero que lo entendamos ahí bien. ¿Qué significa que sean preexílicos? Pues prácticamente son los profetas que estuvieron vigentes antes del exilio de Israel, ¿sí? Antes de que Babilonia viniera y conquistara a Israel. Los que dice exílicos, pues son literalmente los profetas que vivieron, ¿no? Ese exilio. Y los postexílicos son los que ya fueron después de la conquista, ¿no? De lo que fueron conquistados por Babilonia. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces yo les puse aquí, les decía, ¿por qué se dividen en profetas mayores y profetas menores? Creo que el pastor sí lo comentó, pero en realidad no es algo así como que sean más importantes unos que otros, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Porque dices, pues mayor y menor, ¿no? Pues uno más grande que el otro, y no. En realidad es porque los libros, los de los profetas mayores, son libros más largos. De hecho, si se fijan, por ejemplo, el último que vimos aquí con el pastor, el último profeta menor, eran 4 capítulos solamente, ¿sí? Y los profetas mayores son capítulos muy extensos. Y otra cosa también importante de eso es que los profetas mayores, a ellos sí se les habla bastante de su historia, ¿no? Dónde nacieron, cómo crecieron, sí se indaga un poquito más en la vida de ellos, ¿sí? Pero sí hay que dejar bien claro que no tiene nada que ver que uno sea más importante que el otro, ¿sí? Bueno, entonces ahí les mostré la grafiquita, ¿no? Ay, perdón, ¿me la puedo volver a poner? La segunda. Les decía que esta visión es de Ezequiel. Si se fijan, Ezequiel es de los preexílicos y también están los exílicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequiel creció en Israel, pero le tocó eso también, ¿no? Él le tocó vivir el exilio, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces nos vamos a centrar en Ezequiel, ¿sí? Les voy a platicar así rápidamente nomás quién fue Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que vivió durante el exilio babilónico, lo que les dice ahorita. Esto fue en el siglo 6 antes de Cristo. Nació en Jerusalén y era de una familia sacerdotal. A los 25 años, hermanos, fue cuando le sucedió esto, ¿no? Cuando él tenía 25 años, fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Fue donde se le hizo el llamado a él como profeta, ¿no? De Dios. Ezequiel también fue muy caracterizado porque tuvo muchas visiones, ¿no? Pero todas las visiones, si nos pusiéramos a verlas, obviamente no las vamos a ver todas, pero si nos pusiéramos a ver las visiones de Ezequiel, mucho de lo que él predicaba hablaba del arrepentimiento, ¿sí? Y le daba mucho enfoque a la necesidad de regresar a la ley de Dios. Eso fue lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué regresar a la ley de Dios? ¿O a qué creen que se refiere con regresar a la ley de Dios? A mí la verdad pues me empezaba ahí como que a entrar la duda, ¿no? Platicando un poquito de eso, ¿no? Cuando el pueblo de Babilonia, ¿no? Viene Nabucodonosor y luego llega al pueblo de Israel, ¿no? Y los conquistan, ¿sí? Obviamente se llevan a unos exiliados, ¿no? Los exilian, de hecho, bueno, los llevan a cautiverio, los llevan a Babilonia, ¿sí? ¿Y qué creen que pasa ahí? Ni modo que lleguen y ahí te vas a estar, no, tú tranquilo. Obviamente no, ¿verdad? ¿Qué creen que fue lo primero que hicieron los babilonios?
empezaron a imponerles ¿qué? Sus dioses, ¿sí? Fue lo primero, ¿no? Y a mí me llamaba mucho eso porque, imagínense, o sea, la verdad, imaginémonos en este tiempo y que nosotros fuéramos llevados cautivos, no está en guerra, lo destruyen mi ciudad, me llevan a un lugar donde, pues, yo no sé ni qué onda, no conozco nada, y lo primero que hacen es imponerme a otros dioses, ¿no? Y podemos leer, ¿no? Y ahí dicen muchas historias que vemos de donde sí los mataban, ¿no? Hacían muchas cosas con los judíos. Y yo me ponía en ese lugar, ¿no? Imagínense que llegaran y les dijeran, a ver, si tú no adoras a este Dios, te voy a asesinar. ¿Ustedes qué creen que hubieran hecho? ¿Lo hubieran adorado o no lo hubieran adorado? O si se hubieran quedado firmes, ¿no? La verdad me hizo una pregunta que pues siendo sincero, vamos así, decía, caray, o sea, y la alabanza lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A ellos les decía, bueno, si de repente llega alguien y te dice, si no llegas a Dios, yo voy a matar a tus hijos. Y dices, caray, o sea, pues qué fuerte, ¿no? O sea, lo puedes decir que sí, pero estando en ese momento no lo sabes. ¿Sí? Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero en realidad cuando estamos en una situación así, pues no lo sabemos, ¿no? Bueno, yo no me atrevería a decir así como que, no, sí, yo me aviento, ¿no? Y me queda mucho con Pedro, ¿no? Cómo era Pedro de que, no, sí, Dios, yo por ti. Y pues vemos quién era Pedro, ¿no? Y en realidad, pues él nos negó, ¿no? Entonces, yo les preguntaba a ustedes, ¿verdad? ¿Qué sucedería con nosotros, hermanos, en ese momento? También eso me llevaba no sé cuántas veces, hermano, hemos estado en situaciones en las que sabemos que no debemos de estar ahí. Yo sé que muchas, ¿no? Y sé que todavía en este momento seguimos estando en esas situaciones. Lo que se me hace más triste, hermanos, es que pensamos que no nos afecta. No sé si todos conozcan a Itiel Arroyo. Sí, es un pastor, ¿no? Que tiene predicación. A algunos no les gusta, a algunos sí les gusta, ¿no? Porque es un poco efusivo, ¿no? Y está predicando y de repente grita y pues un poquito así va de su predicación. Pero la verdad tiene buenas predicaciones y una de ellas hablaba justo de eso. Lo hacías como que hasta en forma de como broma, ¿no? Y él gritaba, no me afecta, no me afecta. Y, o sea, decía algo, luego gritaba, no me afecta, no me afecta. Y lo hacía como que él predica mucho a jóvenes, ¿no? Entonces, pues yo sé que pues, los mantiene atentos, ¿no? A los jóvenes de cierta manera. Pero él ponía muchas situaciones y decía, caray, o sea, sí es cierto, o sea, por ejemplo, no sé, ir a una fiesta, no sé cuánto les dicen, no, pues ve a la fiesta y tú no tomes, no, tú solamente te estás ahí. Y dice, ¿cómo no me afecta, no? Yo tengo bien mis convicciones y pues yo no me voy a mezclar, ¿no? Pero en realidad sí afecta, hermanos. De hecho, muchos les he platicado, pero yo he tenido algunas situaciones con mi familia por eso, justamente. Porque me han invitado a fiestas, me han invitado a reuniones ellos, pero pues todos ellos toman, ¿no? Entonces, sí he tenido muchas situaciones donde me dicen, pues no seas payaso, hombre, no pasa nada, ¿qué va a pasar con que estamos nosotros, ¿no? O sea, no hay nadie más, estamos nosotros. Yo, pues sí, le digo, pero están tomando, le digo, yo no me siento a gusto en ese lugar. La verdad, si fuera fácil decirlo, no, pues vámonos, es mi familia, o sea, no pasa nada, ¿no? Ahí me estoy con ellos. Pero no, hermanos, yo creo que sí afecta, ¿no? Sí, debemos de ser muy sinceros con Dios y abrir nuestros ojos, ¿no? Y ser sinceros con nosotros también. Y estar conscientes de que sí nos afecta todo ese tipo de situaciones. También compartí una experiencia ahí con Ricardo, no decirle Carlos. Bueno, varias, ¿no? Pues yo platico mucho con él, ¿no? Pero coincidió que, bueno, si han visto, yo casi nunca me corto el cabello. Es muy raro que me corte el cabello. Pero Ricardo él sí va seguido a cortarse el cabello. Entonces fuimos a un lugar, ¿no? Coincidimos de que íbamos al mismo lugar y pues ya se imaginan el ambiente, ¿no? Ya se imaginan el ambiente, fue coincidencia, creo yo, recuerdo que fue coincidencia, no me acuerdo ahorita, pero el caso es que los dos íbamos a ese lugar y pues obviamente lo que él notó y yo noté, pues era el ambiente que se vivía ahí, ¿no? Estas personas, sinceramente, pues hablan de puro sexo, hablan de drogas, pues hablan muchas palabras antisonantes, ¿no? Todas sus pláticas ahí, luego, pues lo peor es que te quieren involucrar, o sea, empiezan, no, que lo vea que sí, bueno, y uno así como que, caray, pues, la verdad sí se siente bien incómodo, ¿no? Y pues Carlos y yo optamos, la verdad sí optamos por buscar otro lugar. Él ya encontró, no me quiere decir, no me quiere decir dónde, pero... No, lo que voy con esto es que a veces podemos decir que es algo pequeño, ¿no? Y dices, ay, pues si nomás voy 15 minutos no a cortarme el cabello. Pero no, hermanos, o sea, la verdad sí, el involucrarnos en esos lugares sí nos contamina mucho a nosotros, ¿sí? Obviamente, pues nosotros, Carlos creo que él sí dijo, yo la verdad no me animé con ellos a hablarle de la palabra,
malamente, ¿no? Pero no, nunca se dio siento yo, ¿no? Que a veces tú sabes cuando se da el momento, ¿no? De hablarlo. A él dice que sí le tocó, ¿no? Con uno de ellos. Y sí cambió un poquito, ¿no? De cómo era con él. A mí no, la verdad no me tocó. Pero sí, o sea, es como exhortación, o sea, piénsenlo bien. O sea, yo sé que a veces es difícil porque es familia, pero hay que estar bien firmes en Cristo, no dejarnos influenciar por nada de eso. Amén. Bueno, ahora sí volvemos a Ezequiel, que ya me desvié un poquito. Y es lo que les decía ahorita, ¿va? Ezequiel, las profecías que él tenía regularmente eran visiones simbólicas. Sí sabemos que es una visión simbólica, más o menos. Bueno, entonces sus visiones tenían muchas como que analogías, ¿no? Sus visiones son algo, pero representan otra cosa, ¿sí? Usaban muchos simbolismos. Entonces, como les dije ahorita, va Ezequiel, estaba en el tiempo de cuando fue cautivo Israel. Ok, esta visión, hermanos, de hecho cuando le pasó a Ezequiel, para no meterme así tanto en el texto, por leerlo completo, ¿no? Pero cuando le pasó esto a Ezequiel, hermanos, todos habían perdido la esperanza en Israel. Sí, eso es demasiado bien fuerte, ¿no? Todos habían perdido la esperanza de Israel. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los babilonios, ellos destruyeron el templo mayor de Israel, ¿sí? El templo ese que hizo Salomón, no sé si recuerdan, ese templo que se escribe que es gigantesco, ¿no? Bueno, era gigantesco y era hermoso. Entonces, a ellos, pues les destruyeron su templo, ¿no? Y imagínense, les destruyen su ciudad, les destruyen su templo y ya no tienen, pues, ni siquiera casa, y luego ya no tienen dónde adorar a Dios. Entonces, ¿cómo creen que se sentían ellos? Pues sin esperanza, va, y dicen, no, pues ya, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, ya estamos aquí cautivos, ya no tenemos ni casa, no tenemos ni templo, y dice, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces Israel se sentía sin esperanza. Caray, no iba a pedir agua, pero... Y me dijo Ale ahorita que me iba a subir, ¿llevas tu agua? Dije, no creo, pero sí. Gracias, mi Cris. Ya sé. Bueno, entonces les decía al principio, esta historia va mucho con la esperanza y la confianza en Dios. Todos sabemos qué es la esperanza, ¿o no? ¿Seguros? Gracias, mi Cris. Todos hemos escuchado esa frase que dice, perdón, la esperanza muere al último. Sí, ¿no? Hablando humanamente, todos decimos que la esperanza es lo último que muere. De hecho, busqué definiciones, ¿no? De qué era la esperanza. Y pues literalmente me encontré con eso, ¿no? La esperanza muere al último, es algo que nos mantiene de pie. ¿Sí? Si nos pusiéramos ahí a analizar, pues cualquier situación, ¿no? O sea, si nosotros vivimos con esperanza de algo, pues eso nos va a mantener de pie. ¿Sí? Por eso dicen que la esperanza es el último que muere, ¿no? Porque si muere la esperanza, pues ya no nos queda nada, ¿no? Pero yo estuve viendo cómo la Biblia explica qué es la esperanza. Y la verdad es diferente, ¿no? Va un poco de lo mismo, pero es diferente. Porque la esperanza, según la Biblia, dice que es la confianza en la promesa de Dios de un futuro mejor. Incluso en medio de las pruebas y tribulaciones presentes, ¿sí? En este sentido, la esperanza se convierte en una fuerza espiritual que da significado y propósito a la vida. ¿Sí? Pues es un poquito parecido, pero obviamente nuestra esperanza pues es en algo eterno, ¿no? Como dice ahí, se convierte en una fuerza espiritual que da significado y propósito a la vida. Entonces, obviamente, hermanos, pues la única diferencia es esa, ¿no? El mundo tiene su esperanza en las cosas terrenales, ¿sí? Y nosotros no, tenemos nuestra esperanza en lo espiritual, ¿no? En lo eterno. Ok. Bueno, entonces, ya viendo eso, vamos a empezar ahí en Ezequiel 37. Según yo iba a durar como 1 hora, pero se me hace que va a ser como media nomás. A ver si no me regaña el pastor. Ahora duro la hora. Bueno, vamos a ir a Ezequiel 37 del 1 al 3.
Ahí me dicen, si lo buscan en su Biblia, los espero, ¿eh? No, no hay problema. De hecho, a mí se me hace bien buscar en la Biblia, ¿no? Como que uno se empieza a familiarizar, ¿no? Con el texto. No nomás sentarnos a ver la pantalla, ¿no? A veces sí como que... Bueno, lo voy a leer, ¿eh? Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sí quedó claro? Más o menos qué está pasando. Que pasa hasta Ezequiel y viene Jehová y se lo lleva, ¿no? Se lo lleva y se lo lleva a este valle. Este valle, imagínense, ¿no? Estar ahí, imagínense que nos llevan a este valle, luego llega y nos pone Dios ahí y caray, vemos un campo gigantesco lleno de huesos secos nomás. Huesos humanos, ¿no? Huesos secos donde se ven, no sé qué cantidad sea, pero dice que son muchos, ¿no? Al parecer eran mucha gente que murió, ¿no? Y eran huesos ahí, esparcidos por todos lados, ¿no? No era como que, mira, aquí está la primera persona y la segunda, ¿no? Sino que eran todos los huesos, separados por todos lados. Bueno, a mí antes me gustó, ahorita ya casi no veo, ¿no? Pero antes me gustaban mucho las películas así como de guerra, ¿no? Donde veíamos que se enfrentaban varios imperios, ¿no? Varios imperios grandes. Y no sé si se han visto cómo se ve así cuando hay muchos cadáveres, ¿no? Hay demasiados cadáveres en el valle, pues la verdad, o sea, lo vemos como que es una película, ¿no? Pero sé que eso pasó en muchas de las batallas, ¿no? Que hubo anteriormente. No sé si puedes poner la imagen, bebé, por favor. Bueno, busqué muchas, pero pudiera ser alguna representación, algo así, ¿no? Imagínense ustedes que llegara Jehová y los pusiera ahí en medio y esto fuera la primera imagen que estuvieran viendo. ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían a gusto? Se les haría así como, caray, pues ¿qué pasa, no? ¿Por qué Dios me trae aquí? A mí lo que me llamó la atención de esa parte que leímos, hermano, es la pregunta que le hace a Ezequiel. Al último le dice Ezequiel, ¿y vivirán estos huesos? ¿Tú qué hubieras respondido, hermano? ¿Tú qué hubieras respondido si estuviera Dios, te hubiera llevado a ese lugar y te pusiera ahí y te dijera, a ver, Mario, ¿esos huesos pueden vivir? ¿Cómo se sentirían? ¿Dirían que sí? Sí, Dios, fácil, pueden vivir. ¿O no? La verdad yo sí me lo preguntaba mucho, ¿verdad? Porque les digo, es fácil decirlo, pero imagínense estar en esa situación que nos lleve Dios a ese lugar. Algo que me gusta mucho ahí de lo que me habló Dios, hermanos, es que tu pensamiento y mi pensamiento están limitados por nuestra carnalidad. ¿Sí? Nosotros, hermanos, como seres humanos, no vemos más allá de lo que es nuestro entendimiento. ¿Sí? Y lo que nuestros ojos nos permiten ver. Ya hay personas que les gusta filosofar, ¿no? Y ven más allá y pues sí, ¿no? Quieren irse más allá. Pero en realidad la mayoría de nosotros pues nos dejamos guiar por lo que vemos, no por lo que sentimos. ¿Sí? De hecho, esta partecita me hacía recordar mucho de cuando Dios me sanó mis manos, ¿no? Muchos ya los he dicho, ¿no? Pero la verdad que antes de que pasara eso, yo era una persona que no creía en Dios. O sea, sinceramente yo decía, caray, pues no, ¿verdad? Yo me sentía buena persona. A lo mejor a cualquiera ya puede verse como un poco de soberbia, ¿no? Pero me gustaba mucho ayudar a la gente. Entonces, si a alguien le preguntabas, bueno, pues ve con Huicho, ¿no? Él te ayuda, ¿no? De alguna manera, en lo que me dedicaba, ¿no? Hablando yo. Pero y lo hemos dicho muchas veces, el creernos buena gente, obviamente no te deja ver muchas cosas, ¿no? Y digo, me hacía recordar mucho Dios esto, ¿no? Porque me ponía en el lugar de Ezequiel y dije, caray, pues si estuviera en ese lugar, digo, yo le diría a Dios, no, sí, Dios, fácil, esos huesos van a vivir, ¿no? Pues no, ¿verdad? Sinceramente dice, bueno, si lo piensas de una manera lógica, pues no, va, diría, Karen, pues no, ¿cómo van a vivir? Pues son puros huesos, ¿no? ¿Qué van a hacer esos huesos ahí tirados?
Entonces, como les digo, hermanos, cuando antes de que Dios sanara mis manos, para los que ya conocen ahí un poco de mi testimonio, yo no creía en Dios. ¿Y por qué? Porque lo único que hacía era ver mis pensamientos, ¿no? Yo veía mi razón y dentro de lo que yo razonaba, obviamente para mí Dios no existía. Y eso, pues no, o sea, Dios no lo necesitamos, ¿va? Yo pensaba así, pues me iba bien en alguna manera, me sentía bien, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, hermanos, no te deja ver quién realmente es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar lo de mis manos y ¿qué pasó? Pues literalmente como si voltearan la tortilla, ¿no? Bueno, no parezco tortilla, pero literalmente como si volteara la tortilla, ¿no? Ya era otra cosa, ¿no? Otra perspectiva. Pero sí hay que tener bien claro eso, hermanos. Nosotros batallamos mucho porque nuestros pensamientos no nos dejan ver más allá. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que cuando cambió cuando Dios hizo eso con mis manos, la verdad pues cambió mi perspectiva, ¿no? Él me hizo entender que en realidad Dios es mi creador, ¿sí? También es tu creador y es tu padre y mi padre, ¿verdad? Si nosotros decidimos no seguirlo, se puede convertir en nuestro padre. Pero les digo, antes de eso yo no creía esas cosas, o sea, ¿y por qué? Les digo, otra vez, era mi vanidad, no era mi vanagloria de querer yo pensar de que yo era suficiente, ¿no? Que no necesitaba de Dios. Entonces, si tú eres, hermano, no sé, va, y no conozco a todos, pero si tú tienes esos pensamientos, ¿no? A veces dices, ay, pues no es cierto, Dios no existe, ¿no? Y pues nosotros hacemos esto, ¿no? Conozco muchas personas aquí la verdad no conozco a alguien o no me ha tocado escucharlos. Pero si conoces a alguien, ¿no? Que tiene ese pensamiento, exhórtalo, hermanos. Enséñale, ¿verdad? Que los pensamientos de él son carnales y los pensamientos de Dios no. ¿Sí? Al de ver eso, ¿no? Que sus pensamientos están solamente aquí, no en lo carnal. Me gustaba mucho lo que decía Armando Alducin, creo que ese también lo conocen la mayoría, ¿no? Y él decía que tú ves de todo lo que existe. Dice, no sé si hemos visto qué tan grande es el universo, ¿no? Pues nosotros, si lo comparáramos, literalmente seríamos un puntito, ¿no? En el mapa ni siquiera nos vemos. Y si imagínate el Dios que creó todo eso. Y si tú ese puntito, y si con esa cabecita que tienes, si tú crees que vas a entender la grandeza de Dios, pues no. No, ¿verdad? A veces queremos hacernos sabios, ¿no? Y no, yo sí entiendo esto, ¿no? Pero no, la verdad es que no. O sea, los pensamientos de Dios van más allá que los de nosotros. ¿Sí? Y los digo pues se los platico como experiencia, ¿no? Porque pues yo pasé por eso. Y mucho les he dicho, yo con mi familia, mis hermanos, igual batallo mucho con eso, ¿no? Ellos, pues sí tienen ese mismo pensamiento que yo, o sea, literal. Y pues oro mucho por ellos, ¿va? Yo he hecho lo que puedo, ¿no? Creo yo hasta mi capacidad. Pero sí, va, si conoces una persona así, hermanos, o sea, al de ver eso, o sea, no son tus pensamientos, o sea, tienes que entender que los pensamientos de Dios van más allá. Amén. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿Qué fue lo que le contestó Ezequiel? Si vemos ahí en el texto, Ezequiel le dijo, Señor, Jehová, tú lo sabes. ¿Sí? Ezequiel dijo, no, pues yo no sé, va, Jehová, tú lo sabes. Pues yo no tengo idea, va, pero tú sí lo sabes. Ay, canijo, ya me adelanté mucho, perdón. Bueno, el caso es que, no sé tú, hermano, pero yo quisiera ser más como Ezequiel. ¿Por qué ser más como Ezequiel? Porque Ezequiel no confió en lo que él creía, ¿no? ¿En quién confió Ezequiel? En Dios, ¿sí? Qué chido va a ser como Ezequiel. La verdad yo lo pensaba y decía, pues qué padre, ¿no? Ser como Ezequiel y tener esa convicción y decirle, bueno, yo no lo sé, Jehová, pero tú sí lo sabes. Y me recordaban otras historias, no sé tú, hermano, pero yo quisiera ser más como Abraham, por ejemplo, ¿sí? La confianza que tuvo Abraham al momento que Dios le pidió a su único hijo, ¿no? Sé que todos conocemos esa historia, ¿no? Y les decía, pues malos que tienen hijos, va, y pues yo como que agarro mucho el ejemplo de la alabanza, ¿no? Porque es con los que platico demasiado de eso. Pero yo les decía a ellos, va, imagínate que Dios te pidiera a tu hijo. Y dices, caray, qué fuerte, ¿no? Pero Abraham, él sí lo hizo, ¿no? Porque él confiaba en Dios, sí, él tenía fe en Dios. Igual, no sé si recuerden a Jairo, hermanos. ¿Sí lo recordamos o no? ¿No? Jairo fue contemporáneo al tiempo de Jesús.
¿sí? De hecho, Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Bueno, ahí como vi que no muchos recuerdan esta historia, prácticamente iba Jesús no predicando y Jairo tenía a su hija súper enferma en su casa. Entonces él sabía que estaba Jesús y viene a buscar a Jesús y le dice, Jesús, Jesús, sana a mi hija. Y dice Jesús, claro, vamos a tu casa, ¿no? Vamos a sanar a tu hija. Y en el camino dicen que los interrumpieron a Jesús, sí, alguien lo abordó, ¿no? Y Jesús empezó a ayudar a otra persona y en lo que estaba ayudando a esa persona, llegaron más gente de la casa de Jairo y le dijeron, no, Jairo, ya es muy tarde, tu hija ya falleció. ¿Y qué creen que hizo Jairo? No se fue contra Jesús. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué te quedaste aquí? No, ¿verdad? De hecho, Jesús le dijo, vamos a tu casa, Jairo. Y fueron todos juntos a la casa de Jairo. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, sacó a las personas que estaban ahí y le dijo, vamos a orar por tu hija. Entonces cuando Jesús ora por esta niña, no me acuerdo cómo se llama, pero resucita a esta niña, ¿no? Y pues, caray, imagínense todo lo que hizo Dios solamente porque Jairo confió en Dios, ¿sí? Les digo la verdad, si hubiera sido otra persona que no confiara en Dios, que hubiera hecho lo primero con Jesús, pues le hubiera reclamado, pues ¿por qué te paras? No, pues si yo te dije primero que fueras a llevar a mi hija, ¿por qué te paras a llevar a ella? ¿Sí? Pero no, totalmente lo contrario, él confió en Dios. Vamos a leer ahora Ezequiel del 4 al 6, por favor. Y vamos a ver qué le respondió Jehová a Ezequiel, ¿sí? Entonces, nomás no quiero que se me pierdan de la historia, ¿va? Llegó Jehová, tomó a Ezequiel, lo puso en el valle de los huesos, y luego le preguntó esto, ¿va? ¿Y vivirán estos huesos? Hasta ahí nos quedamos. Entonces, ahí en el 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo Jehová? Todavía se la puso más difícil, ¿no? Él le dijo, ve y profetízale a los huesos. Caray, ¿cómo le voy a profetizar a unos huesos, no? Pues fue lo que le dijo Jehová, o sea, literalmente le dijo, ve Ezequiel y profetízale a los huesos. Eso me llamaba mucho la atención, hermanos, porque yo sé que cuántas veces Dios nos ha mandado a, no tanto profetizar, ¿no? Sino evangelizar a alguien, y nosotros ¿qué hemos dicho? Pues a ese no, a ese no. Yo sí, yo personalmente conozco personas que digo, caray, esta persona llegaría a hablarle de Dios, o sea, en peligro, y salimos ahí de mi rulo también acá levanta la mano. Pero pues no está bien, ¿no, hermanos? O sea, no hay que ser selectivos con las personas que Dios nos manda a predicarles, ¿sí? No hay que ser selectivos, ¿no? Y fíjense, el ser selectivos, ¿qué tanto nos puede perjudicar? Porque si nosotros somos selectivos, ya estamos juzgando a esta persona, ¿no? Ya estamos queriendo hacernos como jueces, ¿no? Diciendo, no, pues esta persona por más que le prediques, pues no se va a arrepentir, ¿no? ¿Para qué le predicas? O no, esta persona, no, velo, ni siquiera me va a escuchar, ¿no? Ahora en la evangelización nos pasa mucho, ¿no? Que se acerca mucha persona muy borracha, ¿no? O drogada. Y a veces, la verdad, a veces me ha tocado que estamos hablando con ellos y hasta se va así, te avienta, ¿no? Donde anda alcoholizado. Y de repente llegan personas que nos empiezan a platicar historias, ¿no? Acá a mí Mario le pasó una de que estábamos hablando con la persona y de repente empezó la persona a decir, no, es que yo he matado tantas personas, y Mario nomás lo veía así con los ojillos como que, ay, caray. Sí lo veía así como que asustado, ¿no? Y decía, caray, ¿qué onda? Nomás lo veía así como que volteaba a vernos, a ver quién se arrimaba con él. Pero sí es peligroso, hermanos, o sea, no hay que ser selectivos con esto, ¿sí? Hay que predicarle a todo. Bueno, pues no a todas las personas, que estamos predicando a las piedras. Pero sí, no hay que ser selectivos, hermanos. O sea, hay que ser obedientes. Yo sé, un poquito con mi experiencia de cómo Dios me ha hablado para predicar a la otra persona y escuchando a los demás hermanos. Yo sé que es muy similar, ¿no? Tú sabes cuando Dios te manda y tú sientes en tu corazón, caray, Dios me dice que le tengo que hablar a esta persona, ¿no? Eso me llama la atención porque muchas personas me decían, ¿a poco literalmente Dios te dice, hey, Wisho, y háblale a ese que está sentado allá, no? Pues no, ¿verdad? No es así.
La verdad no sé cómo funciona en realidad esto, pero tú sabes en tu corazón cuando Dios te manda a hacer algo, ¿sí? Entonces hay que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios. También algo interesante de eso, hermanos, es que nosotros no sabemos en qué situación está esa persona, ¿sí? A lo mejor tú lo ves siempre enojado, ¿no? O blasfemando, a veces, muchas veces blasfemando contra Dios, pero tú no sabes en realidad Él cómo se siente, ¿no? A lo mejor todo lo que tú estás viendo nomás es una coraza, ¿no? Algo con lo que Él se protege, pero tú internamente no sabes cómo se está sintiendo. Bueno, entonces volvamos con Ezequiel, hermanos. Eso que le estaba pidiendo a Dios, como les decía ahorita, pues viéndolo humanamente, pues estaba muy difícil, ¿no? Como, o sea, les digo, ve los huesos y luego otra les dice, ve y profetízale a los huesos. O sea, caray, o sea, yo sí me quedaba pensando, dije, pues está raro, ¿no? Digo, pues, ¿qué onda? ¿Por qué me está pidiendo eso, no? Que vaya y le hable a unos huesos que están ahí tirados. Pero Ezequiel, pues no fue como nosotros, hermanos, él fue obediente, ¿sí? Él de volada fue y se puso a profetizarle a los huesos. Sí, vamos a ver qué sucedió ahí en el mismo Ezequiel, pero del 7 al 8. Ah, pues acá se ve, yo volteando para atrás. Ay, qué chonte. Bueno, perdón. Ezequiel del 7 al 8 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Se puso todavía más raro, ¿no? Sí. Imagínense, o sea, Ezequiel fue obediente y profetizó, ¿y qué fue lo que sucedió? Los huesos empezaron a juntar. Imagínense, o sea, literalmente estaban juntando los huesos, luego empezaron a salirles tendones y carne, ¿no? Y ya vieron ahí personas tiradas. Bueno, no sé si están tiradas o paradas, ¿no? Pero había personas ahí, ¿no? Ya juntas. Imagínense, o sea, la verdad yo lo vemos ahorita así como que pues, una historia, ¿no? Pero imagínense estar en ese lugar. O sea, ¿cómo nos pondríamos? O sea, diríamos, sí, gloria a Dios, o te asustarías, o cuál sería tu reacción, ¿no? Y les decía ahorita, hermanos, o sea, si seguimos pensando con nuestros pensamientos, obviamente, pues todo esto es como que, pues fantasía, ¿no? Y aquí es donde, en esta parte en específico, es donde Dios habló un poquito fuerte a mi vida, ¿no? Yo no sé tú, hermano, cómo te sientas, yo no sé si estás pasando por algo, yo no sé cómo esté tu vida, ¿no? Tanto cristianamente o no, ¿no? Allá afuera en el mundo. Pero a mí Dios me mostraba, hermanos, que no importa qué parte de tu vida, o si a veces piensas que tu misma vida está muerta, ¿sí? No importa, hermanos. No importa cuando pienses eso, Dios puede dar vida a eso, ¿sí? Dios me enseñaba mucho eso. Bueno, o sea, no importa cómo tú te sientas, no importa, a veces tú te sientes que no eres digno a lo mejor de estar ahí, ¿no? A veces dices, no, pues yo no merezco esto, ¿no? O no, yo no siento esto. Por ejemplo, a mí me pasa mucho bueno, no sé si me voy a omitir el nombre, pero hay personas que han dicho, pues es que yo quiero sentir lo que ustedes sienten. O sea, porque ustedes dicen que sienten a Dios. Dijo, yo tengo muchos años y no siento a Dios. Y pues yo le decía, o sea, no importa tú cómo te sientas, no importa lo que tú creas que esté muerto dentro de ti, o sea, Dios puede revivir eso, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para que Dios reviva eso? Exactamente, ¿verdad? Necesitamos fe, hermanos, necesitamos aprender a confiar en Dios, ¿sí? Y les digo, yo sé que es difícil, pero necesitamos aprender a confiar en Dios. De hecho, creo que mucho de esto a veces es porque se nos olvida. No sé si les ha tocado, pero hay gente que me ha preguntado a mí, oye, pero ¿por qué Dios vino y murió por ti? Oye, pero ¿por qué Dios hizo esto, no? Oye, pero ¿por qué Dios permitió todo esto, no? O sea, ¿por qué dices que si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo salvó y ya? O sea, ¿por qué viene y se murió de tal manera, no? Y creo yo, hermanos, que a veces se nos olvida lo que en realidad Dios tiene con nosotros, ¿sí?
Nosotros obviamente pues queremos seguir a Dios, pero Dios nos ama a nosotros, hermanos. Dios te ama a ti, me ama a mí. ¿Sí? La verdad, a veces se nos olvida, no andamos tan, no, sí voy a hacer esto para Dios, sí voy a hacer esto para Dios, ¿no? Y cuando nos pasa una situación así de ese tipo, ¿no? Se nos olvida eso, o sea, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. ¿Sí? Sobre todo, o sea, imagínense si vemos toda la historia, ¿no?, de la Biblia, todo lo que hizo Dios es por amor a nosotros. ¿Sí? Y hay que entender eso, hermanos, tenerlo bien claro. Les digo, yo sé que muchas veces se nos olvida, pero Dios me decía en ese momento, ¿no?, cuando lo estaba leyendo, pues tú, Wish, o sea, sí puedes estar pasando por estas cosas, dice, pero nunca olvides que yo te amo. ¿Sí? Igualmente, hermanos, no hay que ver la Biblia como un solo libro. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder para dar vida, hermanos, para dar esperanza, para dar sanidad, para dar libertad. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que tú traigas arrastrando, si lo llevas a los pies de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Sí, pues te va a sacar de ahí, va a romper, Dios puede romper absolutamente cualquier cadena, ¿no?, que traigamos arrastrando. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, hermanos, hay que aprender a confiar en Dios. Bueno, entonces decía ahí, si observamos, cuando estos huesos fueron llenos de tendones y carne, no había en ellos espíritu. ¿Sí? Fue lo último que se quedó ahí. ¿Qué sucede, hermanos, si nosotros no tenemos espíritu? ¿Pudiéramos estar aquí sentados o no? Pues no, ¿verdad? Literalmente seríamos como, pudiéramos verlo como un robot, ¿no? Está el robot y todo, pero no tiene que lo mueva, entonces está ahí tirado, ¿no? Estaríamos ahí como, ahí tiradillos nomás. Y yo le puse aquí, estaríamos como cuerpos inertes y no podríamos comunicarnos con Dios, obviamente. Entonces recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ok, miren, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Ya se reconstruyeron, bueno, se juntaron los huesos, le salieron tendones, le salieron carne, pero no tenía espíritu, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí del 9 al 10, creo que es. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí hay algo interesante, ¿va? Les digo, primero lo mandó a profetizar a los huesos, ¿sí? Y se hicieron carne. Ahora, ¿quién le mandó a profetizar? Al espíritu, ¿sí? Le dijo a Ezequiel, ve y profetízale al Espíritu. Pero aquí hay algo que se aclarar, no se refería al Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Se está refiriendo al Espíritu que dio vida, como en el Génesis. De hecho, lo podemos ver, no es como que me lo esté sacando yo, lo podemos ver, porque siempre en la Biblia, hermanos, que se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Espíritu con mayúscula, siempre. ¿Sí? Cuando se refiere a cualquier otro Espíritu, pues se refiere a Espíritu con minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice? Profetiza el Espíritu que le dio vida, pero ¿qué hace Ezequiel? Cuando él empieza a profetizar, sí le habla al Espíritu Santo, ¿sí? Le dice, Espíritu Santo desciende de los cuatro vientos y ven y sopla vida sobre estos huesos, ¿no? Entonces, cuando hace eso el Espíritu Santo, pues ya entra vida en ellos, ¿no? Entonces ya están viviéndolo. Bueno, no sé quiénes eran, están viviendo las personas, ¿no? Si se fijan, hermanos, Dios le hizo ver a Ezequiel todo este proceso. ¿Sí? No fue como que llegó y luego estaban los huesos y de repente ¡pum! Y ya está todo, ¿no? Pues no, ¿verdad? Dios le hizo ver a Ezequiel todo este proceso. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que nosotros tenemos un Dios de orden. ¿Sí? Tenemos un Dios de orden. Nuestro Dios es ordenado. ¿Sí? Lo podemos ver en todo, hasta en la creación. Tenemos un Dios que es de orden. ¿Sí? Por eso Él puso en la iglesia, que en la iglesia debe de haber una estructura fuerte, hermanos. Debe de haber líderes, debe de haber grupos de alabanza. Pero sobre todo, hermanos, debe haber personas que estemos enamoradas del Espíritu Santo. ¿Sí? Cada una de las obras que nosotros hacemos, hermanos, para Dios, debemos de hacerlas con la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos de entender eso. El Espíritu Santo no es que descienda sobre ti y haces algo, no. El Espíritu Santo mora en ti, hermanos. ¿Sí?
Es algo que a veces confundimos, ¿no? Que pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre mí, ¿no? Pero cuando tú ya eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo literalmente vive en ti, ¿sí? Entonces todo lo que hacemos, obviamente si tenemos a Dios, obviamente pues lo vamos a hacer todo conforme al Espíritu. Amén. No se me duerman, hermanos. Bueno, eso me hacía recordar, la verdad malamente no me acuerdo de esta muchacha que vino a predicar, la que era misionera. La que vino primero. La que habló que estaba allá en sí. ¿Ella quién era? Dan. O sea, las dos estaban allá, ¿o qué? Ah, caray, ya me confundí más. ¿Son la misma? Ah, ok. Bueno, ya me confundí, pero... Bueno, a mí se me quedó bien grabado algo que ella dijo, ¿no? Cuando ella vino aquí y nos platicó todo lo que ella vivía allá en África, ¿no? Ella decía que desde el momento que ella despertaba, ¿no? Y que salía a hacer todas sus cosas del diario, que lo que ella anhelaba era llegar a su casa. ¿Por qué? Yo decía, pues todos pensábamos, no, pues es que está peligroso ahí, ¿no? Y pues no, él dijo al contrario, dijo, yo quiero llegar a mi casa porque es el momento en que yo puedo ponerme en intimidad con Dios, ¿sí? La verdad a mí eso como que, caray, me voló mucho la cabeza, ¿no? Porque yo luego pensé, no, pues está peligroso, ¿no? Pues ya no quiero andar en la calle o algo. Pero no, ella decía, yo anhelo, dice, que ese momento llegue. Yo anhelo que llegue tal hora porque es en la hora que yo puedo ponerme en comunión con Dios, ¿sí? La verdad es de que yo escuché eso con ella, sí cambió algo así como mi perspectiva de, caray, o sea, yo como le estoy entregando mi tiempo a Dios, ¿no? Que estoy haciendo por Dios, ¿no? Que estoy haciendo por esa comunión con Dios. Bueno, vamos a leer ahí Ezequiel, hermanos, del 11 al 14. Y dice la palabra ahí, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secarán y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Sí, prácticamente creo que sí, creo que ahí termina la visión, ¿no? ¿Qué es esto último que le está diciendo, hermanos? Si nos damos cuenta, esta visión que estamos viendo de los huesos secos, ¿para quién iba dirigida? Para Israel, ¿sí? Obviamente Dios siempre tiene palabra, ¿no? Para nosotros en todo, ¿no? Pero esta visión en específico era una profecía que se estaba haciendo para el pueblo de Israel. Entonces recordemos, hermanos, que cuando Ezequiel estaba viendo esta visión, se encontraba en cautiverio, ¿sí? Y les dije al principio, ¿cómo se encontraba Israel? ¿Estaban sin qué? Sin esperanza, ¿sí? Entonces les dije al principio, Israel se sentían sin esperanza. Entonces por eso vino Jehová y trajo esta profecía, esta visión para Ezequiel, mostrándole que va a haber esperanza, ¿no? Para el pueblo de Israel. Bueno, como les decía ahorita, en ese momento, le digo, nadie daba un centavo por Israel, ¿sí? Porque pues ya los veían como un pueblo destruido, ¿no? Como les decía ahorita. Pero con esto, hermanos, que acabamos de leer, Dios profetizó para Israel que los iba a restaurar de dos maneras, política y espiritualmente, ¿sí? De hecho, les voy a dar así como que varios acontecimientos históricos, ¿no? Que han pasado después de... Pero quédense con eso, ¿verdad? Dios va a restaurar a Israel política y espiritualmente, ¿sí? Entonces les digo, cuando vinieron los babilonios y destruyeron el templo de Salomón, pues les digo, se quedaron sin templo, ¿sí? Entonces, pero el templo fue restaurado una vez más, hermanos, ¿sí? Fue restaurado desde este acontecimiento, ¿no? Y fue cuando estaba Ciro el Grande, Ciro el Grande, ¿sí? Fue en el 516 antes de Cristo, ¿va? Todavía no llegaba Jesús.
Entonces, esta persona les permitió a los exiliados que volvieran, ¿sí? Y ellos restauraron el templo. No lo restauraron como el de Salomón, ¿no? Pero sí, pues ya tenían un templo, ¿no? Porque esta persona los permitió regresar, ¿no? Y muchos exiliados pues volvieron a Jerusalén, ¿no? A Israel. Dice que esto fue liderado por Zorobabel. A los que les gusta ahí leer, si recuerden, fue liderado por Zorobabel. Y les digo, este templo no era como el de Salomón, ¿sí? Entonces, 90 años después, hermanos, Israel fue tomada, perdón. Esto fue después de Cristo. Israel fue tomada por un romano, Tito. No sé si recuerdan también. Y Tito destruyó el templo otra vez. Entonces volvieron a quedar sin templo, ¿sí? Entonces, cuando vino esto con Tito, los judíos se dispersaron, ¿no? Por todo el mundo, ya estaban dispersos. Entonces, de ahí ya podemos ver un poquito más cercano a nosotros, ¿no? Porque empezaron a suceder calamidades como lo de Adolf Hitler. Todos hemos escuchado de Hitler, ¿no? Y que dicen que él mató aproximadamente 6 millones de judíos, imagínense. ¿Sí? Y eran pues de lo que estaban ahí dispersos, ¿no? Él mató aproximadamente 6 millones de judíos. Bueno, son muchas cositas. Ya el último que les quiero decir es en 1948, ¿sí? Se llama David Ben Gurión. La verdad, él sí no lo conocía. Esta persona, hermanos, fue el que declaró la independencia del pueblo de Israel, ¿sí? Esta persona fue cuando se declaró, al menos como una nación, ¿no? Él ya declaró a Israel como una nación, ¿sí? Ahora, desde ese entonces, desde 1948, fue el 14 de mayo, ya se declaró a Israel como un estado, ¿sí? Ya lo podían ver todas las demás naciones, ¿no? Del mundo, ya lo veían ahora así como cada nación de Israel, ¿no? Entonces, estuve viendo a muchas personas pues, que se dedican a eso, ¿va? Decían que este acontecimiento ya se considera como la restauración del pueblo de Israel políticamente, hermanos, ¿sí? Desde ese momento ellos ya son considerados como una nación. Obviamente, pues, ¿qué les falta? Pues lo más importante, creo yo, ¿no? Sí, les falta la restauración espiritual. Entonces ya sabemos que esto nos enseña que va a ser hasta el final de los tiempos, ¿no? La restauración espiritual de Israel va a ser hasta el final de los tiempos. Y ellos van a reconocer a Jesús como el Mesías, ¿sí? Porque sabemos que ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, ¿sí? Pero cuando llegue ese momento, ellos van a reconocer a Jesús como el Mesías. Bueno, hermanos, ya para concluir, no sé si es muy rápido, pero bueno, eso es lo que Dios traía a mi vida, ¿no? Esta mañana. Ya para concluir, son esas dos cosas, ¿no, hermanos? Reflexionemos en que Dios siempre, o sea, tenemos que tener una confianza siempre en Dios, ¿sí? Tenemos que tener una esperanza en Dios, ¿sí? Y les digo algo que me dejó muy marcado a mí, es que si tú sientes o estás pasando por algo y tú piensas que eso Dios no lo puede solucionar, pues claro que no, ¿verdad? Dios puede solucionarlo, ¿sí? Lo único que necesitas pues es confiar en Él, ¿sí? Y obedecerlo, obviamente, ¿sí? Hay también otra cosita, hermanos, que no se nos olvide, hermanos, que les digo, todo lo que hemos aprendido de Dios, todo lo que vemos de la palabra, ¿no? Todo lo que hizo Dios por nosotros, acuérdense, hermanos, que lo hizo porque te ama a ti y me ama a mí, ¿sí? Es por amor a nosotros, hermanos, ¿sí? Que no se nos olvide eso. Bueno, entonces yo ya voy a terminar. No sé si me quieren acompañar a orar, por favor. Bueno, bendito Padre, Señor, alabado y glorificado seas, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este pequeño mensaje, Padre, que tú trajiste a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por usarme como un instrumento, Padre, en tus manos, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Estoy agradecido contigo, Señor, por eso y por muchas cosas, Señor, pero te agradezco, Señor, que me hayas ayudado a dar ese paso, Señor. Ese paso, Padre, que yo sé que es difícil, Padre, para muchos y para mí más, Señor. Me siento halagado, Señor, de que me hayas querido utilizar para compartir tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que yo soy una persona que no se le dé mucho hablar, Señor. A mí no se me da, Padre, pero yo lo hago por amor a ti, Señor. Tú me pusiste aquí, Señor, y sé que en esta mañana, Padre, tú hablaste, Padre, algo en nuestras vidas. Algo, Padre, se tuvo que haber quedado en nuestros corazones, Señor. Tú nos enseñaste algo, Padre, con esta palabra, con esta visión, Padre, de este valle de huesos secos, Señor. Tú nos has enseñado, Padre, de que
Tenemos que tener confianza en ti, Padre. Hay esperanza en ti, Señor. Si decidimos seguirte, Padre, si decidimos entregar nuestra vida a ti, Señor. Así que te pido, Padre, que si alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por un momento difícil, Padre, que yo sé que sí, Señor, que tú traigas, Padre, sanidad a sus vidas, Señor. Que nos ayudes a ver, Padre, de que tú eres el único, Padre. Tú eres el único que nos puede traer esa esperanza eterna, Señor. Que no confiemos en nadie más, Señor, porque todas las demás personas nos pueden fallar, Padre. Y tú eres un Padre eterno, Padre, un Padre justo, Señor. Un Padre que no cambia, Padre. Alabado y glorificado sea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.